que el método PICO es el primer paso en cualquier proceso de investigación. Es importante no solamente conocerlo, porque seguro que todos lo conocéis, sino que es importante también que sepáis para qué sirve, que desarrolléis las habilidades en la formulación de preguntas clínicas y, fundamentalmente, que sepáis utilizar todos los recursos en línea de bases de datos, de plataformas que existen para facilitar esta búsqueda de la eficiencia. Yo creo que quizás es lo que más valor aporta al curso que vamos a dar hoy. Quizás es algo que muchos de vosotros no conozcáis. En el contenido, obviamente, una vez repasando los conceptos, quiero ir poniendo algunos ejemplos y, por último, dar consejos para que podáis realizar vuestra pregunta PICO. El método PICO es una herramienta de búsqueda. Actúa, y si imaginaros que el mar o el océano es toda la masa de publicaciones de evidencia científica que existe actualmente y tú quieres encontrar una respuesta a una pregunta, o bien una pregunta por un proyecto de investigación que estás haciendo o en tu día a día, en tu asistencia clínica, te ha surgido una pregunta. Pues el método PICO te va a ayudar a modo de faro a iluminar la respuesta más acertada o que más se ajusta a la pregunta que tú te estás haciendo. Por lo tanto, la podríamos definir como una herramienta de investigación no solamente para la formulación, sino también para la búsqueda de preguntas clínicamente relevantes. La pregunta que nosotros nos hacemos en nuestro día a día, pues son preguntas elaboradas con un lenguaje natural, lenguaje con el que hablamos. Obviamente, tenemos que transformarla en una pregunta con palabras científicas, una pregunta empírica que se llama. Y ese proceso de cambiar nuestro lenguaje natural a palabras claves, que ya lo vamos a ver más adelante, pues se llama factorización. ¿Y por qué es necesario usar una pregunta PICO? Bueno, el proceso de búsqueda estoy segura que es algo familiar para todos vosotros. Buscamos datos todo el tiempo y en todas las aplicaciones. Cada uno, evidentemente, habrá desarrollado unas competencias mejores o peores a la hora de hacer búsquedas eficaces en cualquiera de las plataformas que veis aquí. Todos tenemos un amigo que sabe hacerte un viaje ganga en 2 minutos al mejor precio y tú, utilizando los mismos recursos, eres incapaz, ¿no? Bueno, pues la diferencia entre esta persona que hace búsquedas eficaces y la persona que no lo consigue es la metodología. Utiliza las palabras adecuadas, en el momento adecuado, en la plataforma adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, en el campo de la ciencia es lo mismo. Tenemos muchísimas plataformas que se llaman bases de datos, todas las que vamos a utilizar, que nos pueden localizar a modo de faro esa información que necesitamos. Pero las palabras que usemos y cómo las pongamos es lo que nos va a hacer que esa búsqueda sea exitosa o no. A modo de pincelada, deciros que la producción científica global a nivel mundial crece un 4% anualmente. O sea, cada año es igual que el anterior, más un 4% más. Y solamente en España se publicaron en 2020 más de 100.000 artículos. Imaginaros si realmente necesitamos una estrategia para localizar la información que queremos o no. Las claves del método PICO. ¿Qué es lo importante del método PICO? Pues que nos va a convertir la pregunta que tenemos en la cabeza, que muchas veces es genérica, es vaga, es poco específica, que se nos plantea al inicio de una investigación o como hemos dicho, en nuestra práctica clínica habitual. Y nos va a ayudar a convertirla en una pregunta empírica, factorizándola con palabras claves, como os he dicho antes. Y esto es importantísimo, lo de las palabras clave. Toda la información científica, cualquier artículo, cualquier tesis, todo está en las redes, todo está en las nubes, en bases de datos. Y está indexada, o sea, está clasificada en las bases de datos mediante palabras claves. O sea, es el proceso inverso. Cuando tú quieres publicar algo, la revista te dice, vale, genial, ¿con qué palabras claves, 5 fundamentalmente, quieres indexar este artículo en el océano de evidencia científica? Y tú mismo eres el que eliges las palabras claves con las que el resto de investigadores van a poder buscar tu propio artículo. Con lo cual, imaginaos lo importante que es. Así que a la hora de buscar una información también tenemos que, primero, saber qué son las palabras clave
y cómo se utilizan. Y por otro lado, tenemos que saber qué palabras clave habrá pensado el autor y la revista para indexar, clasificar la información que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? O sea, que es importantísimo. Además, la pregunta pico nos va a ayudar a hacer el objetivo y la pregunta de investigación de nuestro estudio. Todo esto lo vamos a ver luego. Realmente, la diferencia entre objetivo y pregunta de investigación es la manera de expresarlo. El objetivo empieza con un verbo en infinitivo y la pregunta tiene signo de interrogación, pero realmente la formulación es la misma. Y lo vamos a ver. Muchas veces como que se nos hace muy complicado identificar qué es lo que quiero buscar. Yo digo, pero ¿cuál es tu objetivo? Y se me queda todo el mundo en blanco. Y realmente, según el procedimiento que vamos a seguir en el método PICO, vaya a ver lo sencillo que es identificarlo. Por otro lado, también nos permite ir de menos a más a la hora de obtener datos concretos. Fundamentalmente, lo que queremos es obtener una respuesta concreta. O sea, quiero que la luz del faro sea lo más estrecha posible porque quiero una respuesta rápida y eficaz. Vale, pero como vamos a aprender hoy, hay una serie de filtros que son los que hacen que esa luz se haga más ancha o más estrecha, con lo cual vamos a poder identificar información no tan concreta, sino un poquito más amplia. ¿Y esto para qué sirve? Pero siempre relacionada con nuestro tema de búsqueda. ¿Esto para qué sirve? Es muy útil y aconsejable a la hora de crear un marco teórico. Todo, pregunta de investigación, luego tienes que encasillarla, tienes que contextualizarla en un marco teórico. Y este método PICO, pero manejando... me estáis llamando, pero si no se me escucha, me avisáis, ¿vale? Cortáis la formación. Bueno, pues lo que decía, que simplemente modificando los filtros vamos a poder ampliar nuestros conocimientos sobre un tema y eso es nuestro marco teórico. Y, por último, es una técnica muy fiable, reconocible, es una estructura siempre igual que se llama pregunta pico. Con lo cual, una vez que la aprendáis, ya nunca más la vais a olvidar. ¿Cuáles son las utilidades? Bueno, pues realmente parece que hay un concepto de que se utiliza sobre todo para la investigación, pero no es así. Es muy útil también para la clínica asistencial. Es idónea, por ejemplo, para elaborar las preguntas que persiguen la evaluación de una sintomatología de un paciente, pero también para valorar los tratamientos que podrían venirle mejor a este paciente. Y luego, en el ámbito de la investigación, su uso ha sido por excelencia, y de hecho lo habréis leído en los artículos, porque se pone expresamente la pregunta pico a la hora de realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Por último, yo destacaría esto que se ha señalado en naranja y que no os lo va a decir nadie, pero la verdad es muy útil para orientar nuestra pregunta de investigación. Cuando no tenemos claro lo que buscamos, pues es verdad que podemos ir haciendo como pequeñas preguntas a modo de búsquedas exploratorias que nos van a ir dando una serie de información y gracias a esa información que recabamos vamos afinando nuestra pregunta. O sea que no significa que la pregunta pico que hagamos pues va a ser la definitiva o que solamente cada proyecto tiene una sola pregunta, ni mucho menos. Vamos a hacer una pregunta inicial, vamos a convertir nuestra pregunta genérica en una pregunta pico inicial y según el feedback que vamos teniendo de las bases de datos con la información, con los artículos que vamos encontrando, vosotros mismos vais a ver necesario modificar algunos aspectos de la pregunta pico. Bueno, ¿y qué es la pregunta pico? ¿Qué significa pico? Pico es un acrónimo a modo de regla mnemotécnica para que nadie se olvide de los elementos que debe tener una pregunta de investigación. Cuando cualquiera de vosotros, cualquier persona, me pregunta, ayúdame, quiero buscar información en base de datos, lo primero que le digo, o le digo cuál es tu pregunta pico, o le digo cuál es tu objetivo, porque si no lo saben, le voy preguntando cada uno de los componentes de la pregunta pico, como veis. Le voy preguntando de la P, le voy preguntando por la I, le voy preguntando por la C y por la O, y sin que él o ella se dé cuenta, ya tenemos el objetivo, la pregunta pico y tenemos ya la estrategia de búsqueda incluido. Entonces, la pregunta pico está elaborada en inglés, ¿vale? Con lo cual, la P hace referencia a población,
o también a patología, la E a intervención, la C a comparación, pero la O hace referencia a resultados en la palabra en inglés, que es outcome. Hay mucha gente que usa el acrónimo este en español, que sería PICOR, ¿de acuerdo? O sea, la C y la O serían de comparación y la R sería de resultado. Pero bueno, al final yo creo que usando un mismo lenguaje todos nos entendemos y PICO está en inglés, entendemos perfectamente a qué hace referencia. ¿Cómo usamos este acrónimo? Bueno, pues el objetivo, primero, de que es un acrónimo, es que fácilmente lo recuerde, ¿no? Hemos dicho a modo de regla mnemotécnica. Y segundo, que te haga reflexionar. Cada vez que tengas una pregunta clínica, digo, bueno, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A quién me estoy refiriendo? La P, que también puede ser la patología. A lo mejor no quiero valorar, no me quiero enfocar en una edad determinada, si son jóvenes, adultos, sino o son españoles o son americanos. No me quiero referir a una patología concreta. Pues todo lo que quiero estudiar, mi pregunta de investigación está centrada en la diabetes, no, pues está centrada en la oncología, no, pues está centrada en las infecciones de orina. Bueno, pues la P sirve para las dos cosas, incluso deben aparecer los dos términos. La I, pues nos va a hacer preguntarnos sobre qué actuación estoy hablando. Es verdad que no todos los estudios tienen por qué tener una intervención, pero ahora vamos a partir de los estudios que tienen una intervención, que luego veremos los que no tienen intervención. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, tú en tu práctica clínica es muy frecuente que o tienes que incorporar un nuevo método a hacer las cosas o tú misma se te ocurre que las cosas podrían ser mejor de otra manera. Pues estás queriendo ver si la intervención que estás haciendo tiene un impacto frente a algo que ya había ocurrido. Esa es la intervención. ¿Qué es lo que tú vas a poner encima de la mesa para evaluar? La enfermería tiene... que debemos de recordarlo, las NICS. Es un libro de clasificación de intervenciones que nos pueden dar mucha idea de qué intervenciones, cómo nombrar las diferentes intervenciones que hacemos en nuestro día a día, que son muchísimas, todo el libro de las NICS, y nos pueden ayudar mucho a hablar con términos más científicos. Luego tenemos la comparación. Bueno, la comparación hace referencia no solamente a otra técnica. A lo mejor puede ser un placebo o puede ser la técnica habitual. En el caso de que no exista ninguna técnica, pues, o sea, no la queramos comparar con nada, ¿no? Pues yo quiero comparar simplemente esta intervención que yo hago, ¿vale? Sin comparar con nada, pues será PIO. Bueno, pues entonces tú en tu metodología dirás, el estudio observacional que se hace en este estudio parte de la pregunta PIO y describes tu P, tu I y tu O, ¿vale? O sea, esto es el inicio de cualquier cosa, con lo cual es el inicio de cualquier metodología, ¿vale? Es verdad que se pone después de poner qué tipo de diseño, pero nosotros en función a nuestra pregunta pico ya veremos qué diseño nos favorece, ¿de acuerdo? Y luego, por último, los resultados. Todo tiene que tener un impacto en algo. Ya os voy adelantando que es lo más complicado. Y cualquiera de vosotros que ya estáis metidos en temas de investigación, demostrar en qué impacta lo que vosotros hacéis es de las cosas más complicadas, sobre todo que el impacto, ¿no? Pues, sea un beneficio para el sistema, o un beneficio para el paciente, o un beneficio para económico, en fin, para el propio hospital, es muy complicado, ¿vale? Casi siempre los impactos, o los más fáciles de poner, son los clínicos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, bueno, pues ha mejorado la sintomatología, ha reducido la mortalidad, han reducido los ingresos hospitalarios, ha aumentado los niveles de la hemoglobina en sangre. Bien, ¿qué tienen en común todos estos objetivos? Que son medibles. Es de lo más importante que tenéis que entender. Los resultados tienen que ser medibles en este tipo de investigaciones cuantitativas, ¿vale? La PICO no se utiliza para las investigaciones cualitativas que tienen otras metodologías, ¿no? Desde el punto de vista de enfermería también tiene que intentar medir, puesto que hacemos una valoración integral, biopsicosocial del paciente, no solamente clínica, pues tenemos ahí resultados medibles, sociales y el impacto emocional, hablando de la calidad de vida, de la ansiedad, depresión, todas estas cosas que ya todos manejamos.
Pero no podemos olvidarnos tampoco, porque esto nos va a hacer más fuertes, de incluir algún dato medible económico. O sea, una reducción de ingresos en urgencia es económico, eso se puede traducir en dinero, ¿no? Bueno, pues se hace. Una reducción en estancia hospitalaria también se puede traducir en dinero y es medible. Pues vamos a intentar que nuestros estudios en el apartado de resultados estén lo más completos posible. Esto es la mejor manera de verlo con un ejemplo. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una consulta de pacientes con trastornos crónicos por déficit de atención e hiperactividad. Y queremos realizar una intervención psicoeducativa. Bien, nuestra pregunta genérica, ¿cuál sería? En estos casos, en los casos de TDAH, ¿habría alguna diferencia a la hora de tratar al paciente con una terapia psicoeducativa individual frente a la grupal? Si yo quiero, si ya estamos haciendo terapias individuales y ahora quiero hacer una terapia conductual. Entonces, diríamos que nuestra P sería los pacientes infantojuvenil, porque nuestra consulta es infantil. Ahí tenemos patología y tenemos población. Luego, en nuestra intervención, pues como lo que yo voy a hacer de nuevo, lo nuevo para nosotros aquí es la terapia grupal, pues la intervención será la terapia grupal. Como ya veníamos haciendo terapia individual y hemos recogido datos de la terapia individual, lo voy a comparar con la terapia individual. Pero podríamos no compararla con nada, podríamos compararla con la consulta normal. Y si no tenemos datos registrados, pues con nada, ¿de acuerdo? En este caso, como vemos aquí en la intervención, he puesto terapia cognitivo-conductual. Aquí estamos viendo que yo antes lo he nombrado como terapia psicoeducativa, ¿vale? Las dos son palabras acertadas. Lo que pasa es que es verdad que en el campo de TDAH es posible que la terapia cognitivo-conductual sea un término que esté mayormente aceptado y es probable que los expertos en este tema, cuando quieran publicar de este tema, pues utilicen terapia cognitivo-conductual en vez de terapia psicoeducativa. ¿Esto por qué es importante? Porque yo tendré que utilizar aquella palabra que esté más aceptada, la terminología más aceptada en el área de conocimiento en el que voy a realizar la pregunta. Es por esto que siempre es importante que alguien experto en la materia te ayude a realizar la pregunta pico. Yo no me la puedo inventar yo sola porque alguien me diga, oye, pues yo quiero investigar de esto. Yo necesito que alguien experto en el tema esté a mi lado y me vaya diciendo, no, es que esto se dice así. Ah, genial. Luego tenemos otra manera de también identificar si las palabras que nosotros usamos son las reconocidas, las palabras claves reconocidas por la ciencia, ¿vale? Por la comunidad científica. Pero eso lo veremos luego. Y por último, los resultados. Pues en este caso, los resultados van a ser, pues bueno, yo quiero ver si mi terapia hace que estos pacientes mejoren en cuanto a su sintomatología, que seguramente, como tiene que ser medible, pues voy a utilizar un cuestionario validado específico para estos pacientes en este tipo de terapia, que seguro que existe, y si no existe, pues será un área de mejora para poder hacerlo en el futuro, ¿no? Bueno, pues teniendo esta clasificación que está hecha con a partir de nuestra pregunta asistencial, pues yo voy a elaborar la pregunta científica. ¿Y cómo la hago? Bueno, arriba tenéis como una especie de estructura, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Como para P, para la población, ¿cómo resulta, qué resultados tengo si aplico la primera intervención frente a la segunda intervención, ¿no? Esto se traduce en lo siguiente. Pregunta de investigación. Para un paciente con TDAH, ¿es igual de efectiva la terapia conductual grupal que la terapia conductual individual para disminuir la sintomatología de déficit de atención y de hiperactividad? Esto sería un tipo de pregunta. La pregunta se puede cambiar de orden y mientras mantenga el mismo significado son correctas. Pero para que veáis lo que yo decía antes de que a la hora de hacer una pregunta de investigación también estáis haciendo el objetivo. Aquí tenéis el objetivo. El objetivo sería determinar si la terapia conductual es igual de efectiva que la terapia conductual individual en pacientes con TDAH en términos de disminución. No, a ver que no lo puedo leer.
Bueno, lo veis vosotros, que no lo veo porque me pone el simbolito este, bueno, de atención de hiperactividad. Como veis, ¿qué diferencia veis entre preguntas de investigación y objetivo? Las dos tienen los 4 componentes del acrónimo PICO, ¿vale? Una está estructurada en forma de pregunta, entendible, pero con palabras clave, y la otra empieza por un verbo en infinitivo. Todo objetivo tiene que empezar por un verbo en infinitivo. No cualquier verbo en infinitivo sirve, pero en principio un verbo en infinitivo que te permita responder a tu pregunta, ¿vale? A modo de informativo y sin ánimo de detenerme en esto, quiero mostraros que no siempre el acrónimo PICO se ajusta perfectamente a nuestro objetivo de estudio, como es el caso de que hemos visto PIO, ¿no? Bueno, pues si yo no tengo comparación, no voy a hacer una estructura PICO, voy a hacer una estructura PIO, pero aquí veis que hay otras muchas, ¿vale? Por ejemplo, la segunda pone PICOT, bueno, pues, es un tipo de investigación en la que incluir en la pregunta tipo el intervalo de tiempo es necesario, es un plus. O la siguiente, ¿no? Que es PICOT con 2T. Bueno, pues que es muy importante que dentro de mi búsqueda solamente encuentre artículos de un determinado tipo de estudio. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, es muy útil para la revisión sistemática, ¿no? Pues solamente quiero buscar ensayos clínicos, solamente quiero buscar revisiones sistemáticas, solamente, bueno, pues eso lo tienes que incluir dentro de tu estructura PICO, ¿vale? Pues cada vez hay más tipos de estructura dependiendo de las demandas de los diferentes tipos de estudios, con lo cual no vamos a entrar en esto, nos quedamos con dos. Nosotros vamos a quedar con estas dos, con PICO y con PECO, ¿vale? La diferencia principal entre PECO y PICO es la elección de enfocarse o en una exposición, que sería la E de PECO, o en una intervención, que es la I de PICO, ¿vale? Para la PICO o PIO, si no tuviéramos comparación, lo que se utiliza es para comparar una intervención. En este caso, en esta pregunta que tenéis aquí, se comparan dos intervenciones, dos vacunas, la vacuna A versus a la vacuna B, en una población específica, una población mayor de 65 años, y para evaluar su efecto, el resultado, la efectividad en la prevención de la gripe, ¿vale? Esto es un tipo de estudio muy determinado, pero hay alguien que puede decir que mi estudio va más relacionado con la exposición, la observación. Bueno, pues para eso tenemos la estructura PECO, ¿vale? Que es igual que PICO, pero he dicho que la E es de exposición. Por ejemplo, en este caso, exposición al tabaquismo pasivo. Aquí tú no haces ninguna intervención proactivamente, no pones un tratamiento, no haces una terapia conductual, ¿vale? No ponemos en marcha ningún programa formativo. Aquí observamos cómo hay gente que se está exponiendo a un determinado elemento. Estos son estructuras PECO, ¿vale? En este caso, ¿qué vemos? Pues vemos que queremos analizar la exposición al tabaquismo pasivo en el desarrollo de asma infantil en una población que es una población específica de niños, que no hay intervención y se trata de un estudio observacional. Antes os decía, primero hacemos la estructura PICO y luego vemos qué tipo de estudio de diseño nos favorece más a nuestra pregunta, ¿vale? Nunca puede ser al revés, ¿vale? Siempre tú tienes una pregunta, elaboras la pregunta PICO o PEO, ¿ves? O PECO, bueno, PEO no se me ha escapado, es que si la exposición no tuviera comparación, en este caso, en la pregunta PECO se compara con unos expuestos, pero si no tuviera comparación, la estructura pues se tiene que llamar, aunque en español quede fatal, se llama PEO, ¿vale? Bueno, pues aquí abajo vamos fijando en el cuadrito de abajo. En el cuadrito de abajo tenemos identificados los tipos de diseño de estudio más acertados para cada tipo de estructura, ¿de acuerdo? En la parte de la izquierda tenemos que para una estructura PICO, con intervención, comparación, resultados, vamos a tener que son los ECAS, los ensayos clínicos aleatorios, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y algunos tipos de observacionales, los que observen una intervención, ¿de acuerdo? En el caso de la derecha, ¿vale? En la estructura PECO, pues vemos que los ensayos, los estudios que más acertados para los diseños en estos casos son estudios observacionales y epidemiológicos. Por ejemplo, estudios de cohortes, estudios de casos y controles. Tú no estás haciendo nada, tú estás observando dos
dos cohortes o dos grupos de pacientes, ¿vale? Que están, digamos, en su vida habitual, estamos observando cómo le impacta algo del ambiente, ¿de acuerdo? Estudios transversales. Todo lo que busca establecer una relación entre una exposición y un resultado en una población específica. Esos serán los estudios que se beneficien de la estructura PICO. Bien, pues llegados hasta aquí, vamos a dar los pasos necesarios para formular una pregunta PICO ideal, una perfecta pregunta PICO, ¿vale? Son 7 pasos, entre ellos identificaremos las palabras clave de nuestra pregunta según la estructura PICO, luego creamos una estructura de búsqueda, luego la introducimos en nuestra plataforma, que son las bases de datos, y luego los últimos pasos hacen referencia a, según la información que nosotros, o sea, el feedback, ¿no? La información que hemos recabado, si es suficientemente buena para responder nuestra pregunta, pues ya está, nos quedamos ahí, o bien redefinimos nuestra pregunta para o cambiar la dirección del enfoque de nuestra pregunta o para ampliar información o para lo que habíamos dicho antes, ¿no? Seguir explorando diferentes focos relacionados para crear nuestro marco teórico. Bueno, para analizar o para entender cada uno de estos pasos, pues vamos a hacerlo con un caso, ¿vale? Tenemos este caso hipotético, por ejemplo, de una unidad de urología, en la que un paciente, un hombre de 55 años, que se está recuperando de una cirugía abdominal, en concreto de una prostatectomía radical laparoscópica, pues se queja de dolor abdominal, muchísimo dolor abdominal, empieza a tener náuseas y después de una serie de pruebas y tal, el médico diagnostica, confirma que tiene un hilo paralítico. Y ahora alguien de la planta pues nos dice, oye, pues yo he escuchado que para el hilo paralítico viene muy bien masticar chicle. Y tú que no tienes ni idea, pues tienes dos opciones. O no darle credibilidad o decir, oye, pues, ¿será verdad? Pregunta, de repente una pregunta aparentemente tonta que se crea en el ámbito asistencial. Bueno, pues vamos a hacer una búsqueda rápida. Si ya sabemos hacer una búsqueda de menos de media hora, debo de poder encontrar una solución, pues vamos a hacerla. Entonces, en ese caso, esa enfermera, pues, se hace una pregunta. Dicen, pacientes que se someten a cirugía abdominal, ¿hay indicios de que masticar chicle después de una operación, en comparación con no hacerlo, ¿vale? O sea, la nada, ¿no? ¿Puede prevenir un hilo paralítico postoperatorio? Porque si esto es así, bueno, pues igual hay que crear algún tipo de protocolo. Vamos a verlo, ¿no? Ya tenemos nuestra pregunta. Una pregunta que se ha hecho, una pregunta con nuestro lenguaje habitual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos ahora es identificar los 4 componentes de la estructura PICO, que es lo primero que hay que hacer. Bien. En pacientes que se someten a una cirugía abdominal, ¿hay indicios de que masticar chicle después de una operación en comparación con no hacerlo puede prevenir un hilo paralítico postoperatorio? Sacamos de ahí la P, pacientes y población. Sería pacientes que se someten a una cirugía abdominal. Ese sería la población hacia la que estoy enfocando mi pregunta. ¿Qué intervención estoy poniendo en valor? ¿O estoy intentando ver si tiene impacto? Masticar chicle. ¿La comparo contra algo? Pues realmente no la estoy comparando contra nada, la estoy comparando contra no masticar chicle, que ya estamos viendo que esto, más que una pregunta PICO, va a ser una pregunta PIR, ¿vale? Y el resultado, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el impacto de masticar chicle que yo estoy buscando? Si previene el hilo paralítico, o sea, el hilo paralítico postoperatorio, ¿vale? Tenemos, cuando hagáis una pregunta PICO, siempre hay que hacer esta tablita. Se hace una tablita en un papelito, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Cambiar los componentes de la pregunta PICO, que están en el lenguaje natural, a palabras clave, ¿vale? Estas palabras clave se llaman descriptores y tienen un nombre, MES y DEX, como veis aquí arriba. ¿Vale? No es tan importante que sepáis que se llaman MES y DEX como que sepáis que todas las componentes de la pregunta PICO debemos intentar buscarle esa palabra clave con la que se han indexado los artículos, ¿vale? Y esa palabra clave son una lista, es un diccionario de MES, que veis ahí en inglés,
que son palabras aceptadas por la comunidad. O sea, cuando yo tengo un artículo que quiero publicar, yo me voy a los MEX a ver si mi título lo puedo adaptar mucho mejor con palabras clave. No sé si me estáis entendiendo. Porque en función al número de palabras clave del mes que yo ponga en el título y en el resumen, así más fácil será de encontrar para el resto de los compañeros. ¿De acuerdo? Esto es así, ¿vale? Esto es así. Esto es lo que decíamos antes de el ciclo invertido, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a meternos en el diccionario de los meses. El diccionario de los DEX, ponéis en Google DEX y os sale directamente. Los DEX fundamentalmente son en español, aunque también tiene una traducción en inglés, que no viene siendo exacta a los MES, que solamente es en inglés, por eso yo recomiendo que uséis los MES en inglés, ¿vale? Y creo que también viene en portugués. Pero bueno, si vais a hacer una búsqueda en español o os piden palabras clave en español, podéis utilizar la biblioteca DEX, ¿vale? Yo os digo, vamos a buscar los descriptores en la biblioteca MES. ¿Dónde se busca la biblioteca MES? Está en PubMed. ¿Y cómo acceder a PubMed? Bueno, pues si ponemos en Google PubMed, se me va a abrir esta página que veis aquí, este cuadradito azul que veis aquí, ¿vale? Pero yo os recomiendo que accedáis a PubMed a través de la biblioteca virtual, que ya lo vimos en los otros cursos que dimos, ¿vale? De cómo hacer búsquedas eficaces y eficientes, y es en cualquier ordenador, en tu casa o aquí en el hospital, da igual, ponéis en PubMed Biblioteca Virtual Sistema Sanitario Público Andaluz, os metéis en el apartado de logarse, si luego podemos lo vamos a hacer, en el apartado de logarse, os logáis con vuestro DNSAS y dentro de esa plataforma elegís PubMed, que lo vamos a hacer luego. Pero ahora lo que me interesa es, vamos a acceder a la biblioteca MES. Una vez que hemos accedido a esta página, ¿vale? Que es la página de PubMed, le doy al cuadradito blanco de la esquina superior izquierda, NIH, ¿vale? National Library of Medicine, le damos ahí y me aparece esta página. En el desplegable busco MES y le doy a Enter, ¿vale? Y ya me va a aparecer esta página en la que, según yo voy escribiendo en el huequito de arriba del motor de búsqueda que hay arriba, según yo voy escribiendo una palabra en inglés, me va a dar muchas opciones, porque es un diccionario, entonces me va a dar las opciones que se me van dando. Yo puedo poner nasogas y antes de determinar nasogastric ya me está dando nasogastric intubation, nasogastric, yo qué sé, cualquier otro tipo de palabra que tenga algo que ver con nasogástrico en inglés, ¿vale? Y tú la eliges y ya sabes que existe. Si tú metes una palabra en ese motor de búsqueda de tu lenguaje natural y no aparece nada, pues significa que no existe, que no es un mes. Luego tendríamos que intentar encontrar qué mes se le acerca más. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tranquilo, vamos a irnos a otra aplicación. Pero esta es la manera más rápida de buscar un mes. Tú metes ahí la palabra, si existe como mes, si está autorizada o aceptada dentro de ese diccionario, te va a salir, y si no te sale, es que no está, ¿vale? Pero tenemos otra opción, que es buscar sinónimos. Si yo tengo una palabra que la he metido en el mes y no me sale, bueno, pues seguramente tiene que haber algún sinónimo que sí sea un mes, ¿vale? Yo recomiendo esta base de datos, se llama Embase. Esta base de datos que se llama Embase es buena por muchos motivos. Primero, es una base de datos específica de publicaciones sanitarias, ¿vale? Luego, en segundo lugar, te permite hacer las búsquedas según los componentes pico. O sea, más fácil no se puede poner, ¿vale? Como veis aquí, donde pone Embase, justo debajo, en naranja pone pico, ¿vale? Eso es un menú, ¿vale? Está el menú rápido, el menú pico, el menú asistente, ¿vale? Pues le damos a pico y os sale esto que tenemos aquí en chiquitito, que bueno, esto porque son impresiones de pantalla, luego lo vamos a hacer en directo si podemos, ¿vale? Y entonces me saldría ya la población y abajo para yo poner la palabra de la población o la patología a la que va dirigida nuestra pregunta. Luego la intervención, la comparación, o sea, todos los términos, ¿vale?
pero es mucho más importante. La tercera cosa por la que es importante, bueno, por cierto, tiene el mismo motor de búsqueda. Tú empiezas a poner nursing y nada más que vas por la NAR, ya tienes abajo un montón de opciones que puedes seleccionar, ¿de acuerdo? Tú seleccionas la que más se adapte a tu población. En cuanto seleccionas la palabra, si existen sinónimos en las bases de datos, si existen sinónimos de esa palabra científica, te va a poner al lado, oye, hay 11 sinónimos, ¿quieres incluirlos? Y tú dices, por supuesto. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros no somos totalmente conocedores de todos los términos sinónimos con los que se puede decir una misma patología o una misma acción, una misma intervención, un mismo objetivo, y esto te da un valor añadido tremendo, porque además nosotros en nuestra estrategia de búsqueda, que es nuestra pregunta de investigación, pero transformada en nuestros componentes PICO, que lo vamos a meter en la base de datos, es lo que vamos a utilizar como llave para poder buscar los artículos que queremos. No solamente vamos a poner una palabra en población, vamos a poner una palabra en población y si de esos 11 sinónimos hay varios o todos, oye, o ninguno, que a mí me interesan porque creo que muchas personas han podido elegir diferentes palabras claves para clasificar dentro de la base de datos sus propios artículos, pues las voy a poner todas, ¿vale? Ahora explicamos cómo se hace para que estén todas unidas y sea coherente, ¿vale? Pero ya para empezar te dice, ¿los quieres? Entonces, cuando yo digo que los quiero, por ejemplo, vamos a fijarnos, aquí se ve mejor, ¿vale? En la última fila, donde pone Hospital Management, pone 17 sinónimos, ¿vale? Entonces, cuando hice la presión de pantalla, fue la última palabra que yo metí, la última palabra clave que metí, el manejo hospitalario, ¿vale? Entonces me dice, ¿quieres ver los 17 sinónimos que he encontrado? Y en el lateral de la izquierda, si tú pinchas sobre 17 sinónimos en azul, en la parte de la izquierda te salen los 17 sinónimos. Como veis, los podéis seleccionar. Puedo cogerlos todos, yo me los leo, digo, pues sí, pues realmente todos me van a aportar información. O sea, es muy probable, no es una palabra excesivamente concreta como una patología y es posible que muchas personas pues, hayan identificado sus artículos con cualquiera de estos sinónimos, pues lo voy a meter. O vas eligiendo, ¿vale? Hay una cosa que tenéis que tener clara y es, acordaros, cómo de ancho o de estrecho queréis la luz del faro. Si fijáis en la esquina inferior derecha, pone mostrar 109 resultados. Ahora mismo, en Embase, con estas componentes pico, estos componentes pico que yo he puesto, ¿vale? Me dice, ahora mismo tal y como estás, con lo que has elegido y has puesto, tienes 109 resultados. Si yo quito o pongo un sinónimo, si yo quito o pongo cualquier palabra de las que veis en naranja, ese número se va a modificar. De hecho, al inicio, cuando pones población y pones nursing, pues te puedes imaginar tropecientos mil resultados. Según yo ahora luego le he añadido en intervención administración de drogas, se me ha reducido de 100.000 resultados, a lo mejor se me ha reducido a 50.000. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, quiero que me busques todos los artículos que hablan de nursing, de enfermeras. Una millonada. Pero cuando he añadido administración de drogas, le estoy diciendo, quiero que me busques todos los artículos que hablen de enfermeras y administración de drogas, a la vez, juntos. Entonces ya, pues se reduce a 50.000, por ejemplo. Cuando ya le he puesto al lado, no solamente administración de drogas, también sonda nasogástrica. Entonces ya le estoy diciendo, solamente artículos que hablen de enfermería y administración de drogas y sonda nasogástrica, como palabras clave. Se te va reduciendo el número que te muestra en la parte inferior de la derecha de esta plataforma Embase. Es muy interesante ese dato que te lo dé a priori, porque tú ahí vas jugando, como yo decía antes, puedo ir aumentando las palabras clave para que se me reduzca el foco, la luz del foco, o si veo que llega un momento que pongo tantas palabras que me ponen mostrar 0 resultados, pues algo estás haciendo mal. O las palabras que estás utilizando
no existen como palabras clave y nadie las tiene indexadas o no hay nada publicado de eso, que podría ser, de esa mezcla que tú has hecho con las palabras clave, ¿vale? O puede ser que sea tan grande el número de resultados que no es útil. ¿Lo veis? O sea, no es, si a ti te salen ahí 100, incluso poniendo todos los componentes de la pregunta pico, os salen 100, vamos, 109 ya me parece mucho, pero bueno, podían ser en un momento dado. Ahora hay otra parte que vamos a entrar después, que es la de los filtros. Eso se puede todavía reducir un poquito más, ¿vale? Como que tenemos luego un comodín más, pero ya por aquí tiene que ser manejable. Si me pone 1000, ya te digo yo que seguramente intento afinar, voy a intentar afinar un poquito más mis componentes pico, ¿vale? Hay una cosa que os tengo que decir. Poner una palabra en la P y una palabra en la I, os he dicho antes que reduce el número de resultados. Nursing puede ser 100.000 millones, pero si es nursing con administración de drogas, o sea, una palabra en otro hueco, en otro componente de la pregunta pico, siempre va a reducir. ¿Por qué va a reducir? Porque yo le voy a decir que sí o sí tienen que aparecer las dos palabras en el texto. No tienen que estar juntas, pero en las dos palabras en el texto. Luego le diré dónde, ¿vale? Eso ya te reduce la búsqueda. Ahora, poner sinónimos no reduce la búsqueda. Poner sinónimos aumenta, porque me va a buscar todas las palabras, todos los artículos que pongan enfermería con administración de drogas, pero también a lo mejor si uno de los sinónimos era administración de medicamentos, con otra terminología, pues me va a dar los que aparezcan enfermería con administración de drogas y enfermería con administración de medicamentos. O sea, me va a dar el doble. Con lo cual, los sinónimos aumentan, pero a veces son imprescindibles ponerlos, ¿vale? Entonces, según tú quieres, tú puedes jugar con eso. Si tú has visto que has quitado todos los sinónimos y te ha dado muy pocos resultados o los resultados que te ha puesto no te gustan, vuelve para atrás y añádele sinónimos. Es un recurso que tenéis para ir aumentando o reduciendo la búsqueda, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es muy importante que lo sepáis. Ahora vamos a ir, os estaba diciendo yo que población más intervención suma. Intervención. Dentro de la intervención, los sinónimos aumentan poner una población con una intervención resta resultados, pero añadir sinónimos dentro de un componente suma. ¿Y eso por qué? Pues eso está relacionado con cómo los vamos a unir. Una vez que ya tienes transformado tus componentes pico de lenguaje normal a lenguaje clave, a palabras clave, ahora tengo que unirlos. Lo bueno de la plataforma Embase es que te lo hace solo. O sea, esto que os voy a explicar yo, te lo va a hacer solo, tú no te vas a dar cuenta y te lo va a hacer solo la plataforma. Pero si a lo mejor lo tenéis que hacer, queréis buscar en Padme o en cualquier otra plataforma, tenéis que ponerlo vosotros, ¿vale? Entonces, significa que si yo quiero, cuando yo tengo que escribir en una línea, para escribir en una línea los 4 componentes de mi pregunta pico, entre medio tengo que poner algo, entre ladrillo y ladrillo, un poquito de masilla, ¿vale? Pues entre componentes voy a poner AN. AN, que significa que obligatoriamente tienen que aparecer los 2 en el texto. Los 2, los 3 o los 4, si son los 4 componentes. Pero si dentro de un componente quiero añadir más de un término porque son sinónimos, los vamos a unir con OR. Esto lo vamos a ver ahora, pero pues quede claro. Hay estos se llaman operadores booleanos, al final son conectores, ¿vale? Conectores. Hay un conector más que es el NOT. ¿Cuándo uso el NOT? Se usa poco, pero por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer una intervención en una patología solamente en niños. Pues yo puedo poner NOT adulto. ¿Por qué? Porque siempre se cuela algún artículo de adulto, ¿vale? Porque es un artículo de una revista de pediatría que no expresamente pone la palabra infantil o lo que sea. Entonces, pones NOT esto. O imaginaros que yo quiero estudiar el dolor crónico, pero no oncológico, que es muy diferente del oncológico. Esto es muy importante, porque al poner Not Oncology, la cantidad de artículos que no me sirven para nada, que me van a salir y que se me va a convertir en una piscina y que no es eficiente, pues imaginaos lo interesante que es. O sea, es como, se usa sutilmente, pero es muy eficiente, ¿vale? Entonces, vamos con un ejemplo, ¿vale?
tenemos el ejemplo que teníamos antes, el ejemplo del paciente que se somete a cirugía abdominal y que tiene un hilo paralítico postoperatorio que estamos identificando con nuestra pregunta de investigación si masticar chicle tiene algún efecto. ¿Alguien ha publicado algo de esto? ¿Alguien ha estudiado algo de esto? Vale, entonces yo me hago mi tablita con un papelito, con un boli, en un folio y digo, venga, las palabras clave, las tengo. ¿Las he convertido en términos de búsqueda científicos? Sí. En inglés, ¿vale? Pues paciente que se somete a una cirugía abdominal, hemos puesto abdominal surgery. ¿Masticar chicle? Bueno, pues obviamente de masticar chicle os podéis imaginar que no existía un mes, ¿vale? Una palabra clave, un descriptor científico. Pero bueno, si alguien ha publicado algo habrá puesto chewing gum, que es chicle en inglés. La comparación, esto es una PIO, ¿os acordáis? Pero si hubiera una comparación, pues ponemos en inglés cuál era nuestra intervención. Que viene como descriptor en los mes, pues lo pongo mes, que no. Lo he metido, la intervención que sea, la he puesto en Embase y me habrá dado los resultados que me haya dado en Embase con los sinónimos que me haya dado en Embase y los habré cogido, ¿vale? Y por último, el resultado es el hilo paralítico postoperatorio en inglés. Pues ahí tenéis el término. Entonces, nuestra frase que vamos a utilizar para introducir, para buscar directamente artículos, se compone de lo que veis en el último, en la creación de nuestra estrategia de búsqueda. Todo viene dado, todo esto os digo que lo hace solo Embase, ¿vale? Hemos elegido abdominal surgery y en Embase nos ha dicho que tengo otros sinónimos que te pueden servir. Surgery, postoperative, recovery, bueno, pues lo quiero meter, lo pongo. Y los uno con OR. Hemos dicho que dentro de un componente todos los sinónimos se van a unir con OR, pero que los componentes como bloques en sí se van a unir con AND. Pues esto quedaría así. Aquí tenemos, entre paréntesis, el primer bloque, que es la P, abdominal surgery, or postoperative, or recovery. Esa es la P. AND, hemos dicho que los componentes se unen con AND. ¿Por qué? Porque voy a decirle que obligatoriamente tienen que estar algo de los dos componentes. Con el OR que le estás diciendo, que me da igual que aparezca abdominal surgery, que me da igual que aparezca recovery, que no tienen por qué aparecer todos juntos, pero que por lo menos uno es lo que estás diciendo. Por eso aumenta la búsqueda. Pero cuando le digo AND, lo vamos a unir el AND, la P con la I. ¿La I cuál era? Masticar chicle. Pues también me dicen, veis, oye, otro sinónimo es simplemente GAN, otra manera de escribir chicle. Venga, vale, pues lo pongo. Pues yo no lo sabía y lo pongo. El siguiente bloque, siguiente componente, como no teníamos comparación, acordaros que es un PIO, ya es directamente resultado. Y para nosotros nuestro resultado es ilio sí, ilio no. Entonces, hemos puesto postoperative ileus, or paralytic ileus o ileus solamente. Pues son los tres sinónimos que me ofrecía la Embase. Y los pongo con or. ¿Vale? Esta es la estrategia de búsqueda. Esto que ya está hecho, pues que me lo va a dar solo Embase, yo puedo copiarlo y ahora meterlo en otra, tal cual, meterlo en otra base de datos, en otra plataforma. Puede ser Partner, puede ser la Cochrane, puede ser Final, puede ser cualquiera, ¿vale? La WOS, un montón que ahora vamos a ver todas ellas. Vamos, no vamos a ver todas ellas, simplemente entrando en la biblioteca virtual tenéis todas las que queráis. También cada una se especializa en un campo de estudio. Por eso os digo, o sea, PubMed no solamente tiene publicaciones de sanidad, pero en Embase sí. Por eso es uno de los puntos favorables que tiene Embase, no solamente es que te puede hacer la búsqueda directamente con la pregunta pico, sino que es específica de sanidad. Ahora, en azul tenéis AVE, que yo no he dicho nada de qué es AVE. AVE hace referencia a Astra, ¿vale? Significa que yo, una vez que ya haya elegido mi estrategia de búsqueda, ahora puedo yo decir, si quiero que estas palabras estén sí o sí en el resumen o en cualquier parte del artículo. Obviamente, las personas que hayan hablado de esto y que hayan publicado el artículo, ya te voy diciendo que seguro que estas palabras claves
aparecen tanto en el título como en el resumen. Y las personas que no hablen expresamente de esto, pero que hayan hecho alguna mención a un chicle y hayan hecho mención a algún hilo paralítico y que no tenga nada que ver con nuestra pregunta, puede que aparezcan estas palabras en el resto del artículo. El artículo es muy largo, sobre todo la discusión, el marco teórico, bueno, ahí se da pie a hablar de muchos temas. Entonces, es muy útil que empecemos buscando nuestra estrategia de búsqueda solamente en título y abstract. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Que no encontráis nada? Podéis ampliar, pero ya te voy diciendo que es muy raro que no te aparezca en título y abstract. Una vez que ya... Un segundito que vea. Una vez que ya tengamos nuestra estructura de búsqueda realizada, ahora es elegir la base de datos. Estamos en Embase, que es la que yo recomiendo, pero si luego cuando terminemos de ver los resultados en Embase, digo, oye, voy a ver qué artículos me salen en PubMed. Oye, son bases de datos diferentes, tienen revistas diferentes, indexadas. Es lo mismo que si tú vas a comprar leche, una leche específica, y te vas lo mismo al Mercadona, no tiene lo mismo que el Carrefour. Bueno, pues vete a los dos sitios a ver si encuentras la leche que tú quieres, ¿vale? Tenéis Web of Science, que es la WOS, CINAHL, Scopus. Web of Science y Scopus, bueno, pues son de alta gama, por decirlo, de alta calidad metodológica, y la Cochrane pues, se suele utilizar fundamentalmente para revisiones sistemáticas. La CINAHL es específica de enfermería, de cuidados de enfermería, tiene mucho artículo también en español, ¿vale? Pero bueno, nosotros estamos en Embase, ¿vale? Entonces, ya una vez que tenemos nuestra estrategia de búsqueda hecha, ahora tengo que decir en dónde quiero que se haga. Yo os he dicho, hay un apartado que es campos de búsqueda. ¿Dónde quieres que busquemos esto? Pues yo quiero buscarlo en el título y en el abstract. Ahora, te da otras opciones de buscar por autor, por ISSN, por DOI, pero bueno, esto ya se ha explicado en otros cursos, ¿vale? Lo dejamos ahí. Ahora mismo estamos con título y abstract, nuestra estrategia de búsqueda. Filtros de búsqueda. Esto es el comodín que yo os decía. Una vez que ya hemos puesto, esto lo quiero buscar en título y en abstract, y todavía me siguen saliendo 150 resultados, vamos a filtrar un poquito más. También te voy a decir, bueno, pues solamente en revisiones sistemáticas, por tipo de artículo es muy eficaz. Yo si voy a buscar algo porque tengo una duda clínica, os recomendaría que siempre mirarais, para empezar, acotaréis por revisiones sistemáticas, no por revisiones, no, por revisiones sistemáticas y si puede ser con metaanálisis. El idioma, bueno, pues en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque prácticamente todas las revistas, incluidas las que publican en español, o sea, las que el artículo entero está en español, te exigen un resumen en inglés. Y como tú vas a buscar en el título y en el abstract, pues directamente pones inglés, ¿vale? El año es muy importante. Si tú quieres actualizarte de, oye, esto es algo, ¿qué hay de esto ahora? Quiero tener un conocimiento rápido de una temática que mañana voy a un congreso y quiero actualizarme un poco. El mismo año, 2023. Si es que se publican, ¿habéis visto el ritmo de publicaciones? ¿Acordáis la segunda diapositiva? El ritmo de publicaciones que hay. Pues pon 2023, que no amplía 2022, que no ampliamos 2020, ¿vale? Pero si realmente es algo que es novedoso o que debe ser más o menos reciente, no te vayas a los últimos 10 años, ¿vale? A los últimos 10 años son, tienes que medir un poco qué tipo de información se puede estar ya desfasada. Es que el ritmo de publicaciones y de avances científicos actualmente es tan rápido que puede ser que en muchas cosas 3 años atrás ya nos hemos quedado anticuados. Os lo dejo ahí. Pero bueno, son filtros que vamos a aumentar o a reducir. Cuando yo os decía, oye, pues sirve para hacer un marco teórico. Cuando tú hablas de la terapia cognitiva en niños con TDAH, oye, y en los adultos, ¿habrá algún artículo de lo mismo, pero en adultos que ya te muestre resultados y todo y tal? Oye, pues aquí es donde yo digo que si ponemos también adultos, amplías el foco, amplías el diámetro del faro y te sirve para argumentar un poco la necesidad, la prioridad, la pertinencia de tu estudio, ¿vale? Pues llegados a este punto, lo siguiente ya es darle al enter y ver qué resultados son, ¿no? Esto es un ejemplo con la estrategia de búsqueda que hemos visto, que hemos hecho y que hemos visto a lo largo de este curso en CINAHL, que os dije yo que CINAHL es específica de enfermería. Pues vamos a ver si en esta específica de enfermería hay. Poniendo la estructura de búsqueda tal y como la teníamos, ¿vale? Lo veis perfectamente, está puesto en la primera línea la P, la patología.
¿vale? Y he dicho que se busque solamente en el Astra, justo en el cuadrito del siguiente. La segunda línea la hemos unido con AND porque es el siguiente componente, la intervención, y que me lo busque en Astra. Y la tercera línea es el resultado. Como el resultado puede ser que masticar chicle dé ese resultado o otro, como yo no tengo ni idea de realmente si masticar chicle tiene ese efecto, yo solamente he priorizado los dos primeros componentes de la pico. La última, si veis, la he puesto en cualquier select a field, o sea, no he seleccionado ningún campo del artículo. Me da igual que aparezca o que no aparezca, pero quiero todos los artículos de cirugía abdominal y chicle. Priorizo esos dos componentes porque el resultado será ese o a lo mejor es otro, ¿vale? Bueno, pues ya lo veremos. Para empezar, veis aquí que me ha dado 47 resultados. Encina, 47 resultados es una búsqueda relativamente fácil de encontrar, ¿vale? Y aquí abajo a la izquierda, que no se ve, pero si metéis encima y lo hacéis, pues tenéis los filtros. Aquí todavía no hemos metido los filtros de edad, de año, de tipo de artículo, y eso de los 47 se nos pueden quedar en 3 o en 4, ¿vale? El siguiente, tenemos Embase. Hemos metido nuestra estrategia de búsqueda tal cual, en Embase. Cuando yo iba poniendo en Embase los componentes, que visteis antes, los componentes en la P, en la I, en la C, en la O, ¿vale? Y abajo me salía resultados, el número de resultados. Cuando yo le doy, y entonces me aparece esta página. Le digo, muéstrame resultados. Show, en este caso, son 23 resultados. Si veis arriba en naranja, ese texto grande es nuestra estrategia de búsqueda, que nos la ha hecho solo. Nosotros no hemos tenido que escribirla, nada más que hemos puesto las palabras y él mismo nos dio los sinónimos, ¿acordáis? Y hemos elegido los sinónimos que hemos querido. Y esos sinónimos nos lo ha puesto por unidos con OR, con el conector OR, ¿vale? Entre paréntesis por cada componente. Y directamente me ha dado 23 resultados, que me parece que está muy, muy bien. Fijaos, además, fijaos que Embase tiene una cosa buenísima. Independientemente de que yo todavía no le he metido ningún filtro, y ya tengo 23, él independientemente siempre te lo va a ordenar de más reciente, o sea, te va a poner primero los artículos de 2023 y así cronológicamente, al revés, ¿vale? Y siempre te va a priorizar dentro de los de 2023, te va a priorizar lo que más calidad metodológica tiene, que son las revisiones sistemáticas, aunque tú no lo hayas seleccionado. O sea que mirar el primer artículo, el impacto de masticar chicle en el postoperatorio del hilio, el seguimiento ginecológico de la cirugía del cáncer. Una revisión sistemática y metaanálisis de una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios. O sea, es tremendamente interesante y más estrecho no puede ser la luz del faro. Bueno, pues ahora podríamos ir bajando y podríamos tener todo tipo de diseños diferentes que hayan integrado esta estrategia de búsqueda. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Este en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que lo tuve que hacer el otro día. Y bueno, yo para hacer esta estructura, aquí esta estructura pico, pues hice un par de revisiones a ver cuáles eran los temas, los hot topics más importantes ahora mismo en la enfermedad inflamatoria intestinal para enfermería, para la enfermería especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, cuáles son los hot topics ahora mismo. Y me salieron, pues, en intervención, la trasplante de la microbiota fecal, la terapia combinada y la psicoterapia, ¿vale? Fue lo que me apareció. Entonces yo dije, bueno, si yo quisiera hacer una búsqueda, si yo quisiera actualizarme en los temas más importantes de un área específica de enfermería, solamente tendría que hacer esto. Tengo que hacer, vale, en enfermedad inflamatoria, ¿qué es la población? Bueno, pues como la enfermedad inflamatoria intestinal, en inglés, inflammatory bowel disease, tiene también otros dos nombres, Crohn y ulcerative colitis, pues lo pongo también. También pienso que dentro de la población me va a interesar buscar adultos y niños, o me puede interesar buscar inpatient, son pacientes ingresados o pacientes en domicilio. Pues son los diferentes P que yo me puedo plantear, ¿vale? Yo aquí no estoy haciendo estrategia de búsqueda, aquí estoy poniendo opciones.
¿vale? Intervención, bueno, puedo buscar, puedo informarme del trasplante, cómo van las últimas publicaciones sobre trasplante de microbiota fecal o sobre la terapia combinada de los biológicos, o cuáles son lo último de las intervenciones psicoeducativas o el counseling que se llama ahora en esta área de la enfermería. ¿Con qué lo compararía? Pues obviamente con un placebo, en el caso de fecal, en el caso de las terapias inflamatorias podría compararla con la terapia individual, que es la monoterapia, ¿vale? En el caso de, si yo hago una terapia psicoeducativa, lo puedo comparar con el efecto que hacen también los antidepresivos. Pacientes que usan antidepresivos frente a pacientes que se hacen terapias psicoeducativas sin antidepresivos y comparo el resultado. Como veis, aquí se pueden hacer diferentes líneas, conexiones, y los resultados, pues, me planteo resultados de todo tipo, como decíamos antes, integral, biopsicosocial, puede ser la efectividad en seguridad, puede ser en datos clínicos, como en la remisión, que para esto todo hay cuestionarios validados de todo tipo, puede ser resultados de la endoscopia, pueden ser en identificación de efectos adversos, puede ser también en impacto económico, que lo hemos puesto, puede ser también en indicadores bioquímicos de todos los colores, o puede ser más enfocándonos a calidad de vida y son indicadores que son emocionales, ¿no? Bueno, pues con todo esto voy a hacer una estrategia de búsqueda con lo primero. Voy a decir, para esta población me quiero informar de la intervención fecal el trasplante de microbiota fecal frente a un placebo, ¿vale? Que si es seguro, si es efectivo y todo lo que me pueda ofrecer, ¿vale? Entonces yo cojo, me meto en BASE, meto en PICO, meto enfermedad inflamatoria intestinal. Aparece en español no porque yo lo esté poniendo en español, sino porque en Chrome, cuando tú haces cualquier cosa en Chrome, Chrome te da la opción de que cualquier pantalla, cualquier cosa que te esté apareciendo en tu pantalla que esté en inglés, te lo puede traducir al español. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para que te duela menos la cabeza. O si alguien está muy ducho en inglés, pues lo hace todo en inglés. Pero no olvides que aunque te lo esté traduciendo, al escribirlo lo has tenido que escribir en inglés, ¿vale? Que lo tengáis claro. Entonces aquí lo ponemos así, yo pongo la P, enfermedad intestinal, me da dos sinónimos, esos dos sinónimos seguro que son lo mismo, pero escrito uno intestinal delante y el otro detrás, ¿vale? El Crohn y la colitis, ¿vale? Los sinónimos los acepto. En el trasplante de microbiota fecal, 58 sinónimos, los acepto. He puesto placebo, ¿vale? Seguridad, aquí tenéis, en seguridad me da 5 sinónimos, aquí a la derecha, bueno, ¿cuáles son los sinónimos de seguridad? Pues administración de seguridad, precaución de seguridad, medida de seguridad, regulación de seguridad. Bueno, pues yo creo que todos entran, ¿vale? Siempre que el número de resultados a ti te vaya cuadrando. Si al meter los 5 sinónimos de seguridad se te sube mucho el número de resultados, igual no te interesa, ¿vale? Pues la palabra seguridad es una palabra bastante estándar y podría servirte. Y si no, regulas para atrás. Con esta estructura de búsqueda, abajo tenéis mostrar 53 resultados. Me da 53 resultados con esta estrategia de búsqueda que la hemos hecho en un momento y en vez me ha ayudado a añadir los sinónimos. Aquí, si veis en la parte inferior izquierda, ya me permite, si quiere, limitar los años de publicación, pero lo puedo hacer posterior. Si lo limito aquí, verías cómo se modifican los resultados, pero si no, le das y te dan los 53 resultados. Aquí tenemos toda la estrategia de búsqueda. Fijaos lo gordísima que es, lo ancha que es nuestra estrategia de búsqueda en naranja, arriba. Pero eso no lo has tenido que escribir tú, que es lo bueno que tiene de Embase. Ahora, de mis 53 resultados, sin haberle puesto todavía ninguno de los filtros que tienes a la izquierda, ¿vale? Que los puedes ir abriendo con la espiguita y luego arriba le das a aplicar y se te recalcula los resultados, ¿vale? Pues el primer artículo, como os he dicho, fijaos que es una revisión sistemática y de 2023, ¿vale? Y además es del trasplante de microbiota fecal para la inducción de la remisión en enfermedad crónica, una revisión sistemática, clavado. El segundo es también de 2023, además está publicado en la Cochrane de revisiones sistemáticas, o sea que es un estudio que también es otra revisión sistemática. Como veis, abajo, eficacia y seguridad. O sea, en los 10 primeros artículos ya tenéis que tener algo que os pueda dar luz rápida a vuestra pregunta de investigación.
¿vale? Otra cosa que tenéis que decir, cuando yo pico el primer artículo, ¿vale? Si veis aquí a la derecha, arriba pone biblioteca BVSSPA. Significa que como yo me he metido en Embase a través de la biblioteca virtual y me he logado con mi DMSAS, ya estoy dentro de la aplicación, identifica que yo soy socio de la biblioteca virtual y como la biblioteca virtual paga por tener los artículos a texto completo, a full text, me viene ahí. Si no me viene, es que no lo ha comprado la biblioteca virtual. Pero como me viene ahí, yo solamente pinchando ahí, ya sé que este texto lo tengo completo, este artículo. Pero ahora mismo tiene otras cosas importantes. Si tú le das aquí a la derecha, debajo de texto completo, en el menú de la derecha, te lo puedes exportar, compartir, añadir, imprimir o registros similares. Le doy a registros similares, me va a dar artículos que tienen las palabras claves similares, ¿vale? Y por otro lado, abajo de todo el resumen que te viene ahí, te vienen términos de enfermedad. Aquí, vuelvo a decir que está traducido al español. Aquí te vienen en inglés las palabras claves con las que se ha empezado este artículo. Igual te puede ayudar haciendo la búsqueda preliminar que yo decía al principio. Los primeros artículos te pueden ayudar a saber qué palabras clave realmente está utilizando la gente que publica sobre esto, que es experta sobre esto. Entonces me voy para atrás y entonces cambio la palabra que he utilizado por una de estas palabras clave. Y ya me voy enfocando y reduciendo la luz de mi faro. Bueno, ya para concluir prácticamente hemos terminado. Simplemente los consejos que ya lo sabéis, que la terminología es importante que sea adecuada, si no, algo está fallando, ¿vale? Que las preguntas no pueden ser amplias, tienen que ser específicas y siempre centradas en la pregunta pico, ¿vale? Tiene que ser muy concreta, muy clara y muy sencilla. Ya el que le pongamos más sinónimos o no, o menos sinónimos, dependerá de vosotros y de vuestro enfoque. Que tienen que estar todos los elementos, o pico o pío, ¿no? O en el caso de peco, igual. Y que recuerda que una buena búsqueda debe participar en la respuesta, debe ayudar a tu respuesta en los primeros 20 artículos. Si en los primeros 20 artículos tienes respuesta, es que has hecho una correcta pregunta pico, ¿vale?